Por fin, nuestra reseña de la tan criticada, tan odiada, bueno, así menospreciada, calificada, adjetivada película de Emilia Pérez. Bueno, no habíamos dado la crítica porque pues nos tardamos en ir a verla, pero lo que sí es muy impresionante es todo lo que hubo alrededor de eso. Y para eso está aquí nuestro amigo cinéfilo Alex Phoenix. Hola, Alex. Avelina, qué emoción. Ya vamos a hablar de esta película que además también te pidieron mucho. Me imagino por qué. Yo me acuerdo que el año pasado, desde que te escribí de tenemos que hablar de Emilia Pérez, sabía que era algo que iba a estar en conversación y que mucha gente iba a tener el interés de saber en especial tú qué pensabas. Entonces, gracias por invitarme a continuar el diálogo y creo que sobre todo espero que nuestra conversación aporte más matices y más visibilidad sobre, creo que un discurso que ya se ha polarizado demasiado, ¿no? A ver qué tal. Pues además, y tanto como polarizado como que la balanza se cargó sobre un solo lado, ¿no? De que es Sí, más que de nada. Muy más extremista, que sí. nada, ¿no? Pero sí tiene sus Y defensores, sobre todo Guillermo del Toro, como referente, digamos, de figura pública. Los actores de México también la han defendido, críticos de cine también mexicanos, entonces digamos que ahí está. Y obviamente sucede que cuando alguien opina en contra de lo que la mayoría piensa, eres un vendido, te están pagando, no tienes juicio, entonces bueno, ya, tú mejor bueno, que nadie sabes de eso. bueno, pero ese tipo de descalificaciones son irrelevantes. El punto es que es una película que ha generado muchísima polémica. Eso es muy interesante dentro del fenómeno cinematográfico que a veces pareciera que ya nada nos va a impresionar, ¿no? Que ya lo hemos visto todo y que no hay otra cosa que pudiese generar además la oportunidad de que hubiera distintos elementos que interesaran a mucha gente. Entonces, eso sucede con Emilia Pérez, pero tú nos vas a dar primero la ficha técnica. Sí, bueno, decir que Emilia Pérez, como bien dijiste, ha irritado a la mayor parte del público mexicano, que además han ido en tropel a solicitar el boicot de su estreno, casi casi que su incineración, ya hasta metieron a la Profeco también, que para la gente que no sea de México, la Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor y hay gente exigiendo la devolución de sus entradas porque no les gustó la película. Bueno, Ay, lo cual es absurdo. O sea, hazme tú el favor, regrésenme porque no me gustó. O sea, si yo me pongo a pensar todas las películas que no me han gustado, claro, se los juro, eso ya va más allá del diálogo, esas son por supuesto, necedades. no, O sea, hay que claro. mantener un diálogo de nivel alrededor de cualquier fenómeno artístico. Pero ya decir, regresen a las entradas, pónganse a pensar en lo que están diciendo. Sí, es ridículo y bueno, pero muestra el clima colérico y ya desmedido que ha provocado esta película. Incluso la semana pasada salió una parodia mexicana llamada Joan Sacre Bleu, donde se mofan de los franceses, que bueno, parece corto estudiantil, de esos que te dejaban en la materia de comunicación audiovisual en la prepa, una cosa así. Pero bueno, ahora todo el mundo es como, sí, apoyemos esto porque ahora somos nosotros burlándonos con alevosía de Emilia Pérez. Entonces ha sido un fenómeno, como bien dijiste. Ujú. ¿Qué es lo que la sinopsis que ronda en redes y cuál es la real, a mi opinión? La película que vende la crítica encolerizada es una película sobre el narcotráfico que se mofa de las madres buscadoras y de los desaparecidos a raíz del narcotráfico. Lo que yo considero que es la sinopsis real de la película es un capo de un cártel mexicano solicita la ayuda de una abogada insatisfecha y frustrada con su vida y profesión para que lo ayude a fingir su muerte y realizarse en secreto una cirugía de reafirmación de sexo que le permita por fin vivir su verdadera identidad como mujer. La película está dirigida por Jacques Auliard, a lo mejor no lo pronuncié bien, y está basada de hecho en una novela que se llama Icut de Ujú. Boris Rasson, otro francés, que Écoute. no es una adaptación fiel, fue algo Ujú, que motivó a Jacques Auliard a hacer la película que también llevaba años queriendo hacer, que realmente quería que era una ópera. Él ujú. llevaba años diciendo que quería hacer una ópera, en su momento quería hacer una ópera criminal y después de leer la novela de Boris Razón, que sí va sobre un narcotraficante que se convierte en mujer, pero por lo que he leído, porque no lo puedo leer porque está en francés, el libro tiene otra aproximación muy diferente a la de Emilia Pérez, pues él ve la oportunidad de hacer esto que él llama una ópera, que bueno, tú que eres fan de la ópera, me encantaría saber tu opinión si crees que está a ese nivel, pero digamos que ya tenía planes y en mente esto. Entonces, este director estrena esta película en Cannes, genera mucho revuelo, la crítica de Cannes
la aclama, incluso Carla Sofía, y bueno, parte del elenco se llevan premios y reconocimiento. Y entonces empieza todo esto desde el año pasado a generar bullicio, pero es cuando realmente 2 meses antes de que se estrene en México que se genera esta explosión de animadversión, cuando se empieza a reproducir este discurso de que es una Ujú. película sobre el narcotráfico y personas desaparecidas no, que trivializa o romantiza la temática que aborda, ¿no? Además de todo, Ajá. es un musical. Entonces, pues vamos, ahora sí que vamos por partes. Hay una cosa que todo el mundo ha perdido de vista en relación a esta película, que es que la película es un melodrama y es un melodrama musical. No es una ópera como tal, porque no permite el registro que sea una ópera, pero sí es un musical y es 100% un melodrama. ¿Qué significa esto? Que no es un documental. Es decir, la película no tiene la función de informar como lo haría un documental de una manera muy puntual sobre ciertos temas, ¿no? Eso es muy importante porque esa crítica de que trivializa lo de los desaparecidos y que romantiza eso, no es que lo esté haciendo, o sea, esto va como parte de toda la estructura dramática que es la película misma, pero no significa ni que lo trivialice ni nada, lo aborda en el nivel justo en el que se debe de abordar dentro de un melodrama y dentro de una comedia, porque aquí el foco, lo más de una obra musical, aquí el foco es toda la trama que llevan los personajes principales, que es el personaje de la abogada, que es Rita, Selena Gómez, y el narcotraficante que se transiciona en mujer, que es Carla Sofía que es Emilia Pérez, es la relación. Y lo fundamental aquí es justamente la transformación de ese personaje, que es lo que lleva toda la trama, que es lo que va detonando cada una de las acciones que van sucediendo dentro de la película. Entonces, como tal, al margen de lo que dijo todo el mundo y al margen de sus críticas y etcétera, porque yo nunca me he dejado llevar ni por lo que digan los demás, ni por lo que diga la mayoría, ni muchísimo menos, y no me interesa. Yo sí encontré una muy eficiente narración de una historia. Esa historia está bien contada. Eso es muy importante. Esa historia está bien contada. La historia que es la transformación de este personaje, que es un muy cruel y tal narcotraficante, como son todos los narcotraficantes. El narcotráfico ha sido un azote para una peste para toda Latinoamérica y especialmente para México. O sea, hemos padecido esa violencia durante décadas hasta acá y todo el mundo, todo el país la ha conocido muy bien, pero toma ese parámetro extremo, porque si nosotros queremos tener el parámetro extremo de la violencia, de la crueldad, de un ente fuera de la ley por completo, pues tenemos eso, tenemos un narcotraficante. Y ese narcotraficante decide transformarse y decide cambiar de vida. Esa es la historia. Esa es la Ujú, historia. Para eso utiliza una abogada que es Zoe Saldaña, que es Rita. Toma, si Selena Gómez es la esposa, ¿no? ujú, Es Jessie, ujú, que toma a Zoe Saldaña, que es la abogada, para que le ayude. Y esto es muy interesante porque también al margen de la frustración que ella tiene, que es una frustración muy fuerte acerca de que es mujer, ella lo dice en esa canción, soy mujer, soy prieta, no, nunca voy a tener la oportunidad de ser yo y a pesar de que se ve que ganan un juicio en su bufete de abogados, y ella es la que estructuró el caso, la que llevó la investigación, la que hizo todo y se lleva el crédito el abogado, no ella. Y ella lo dice, es porque soy mujer, porque soy prieta, porque no tengo dinero, es porque no tengo poder. O sea, por eso me quitan mi trabajo y me quitan mi crédito y me quitan todo, ¿no? A ella ya no la plantean como en esa total vulnerabilidad de que va a aceptar, pero no acepta por eso. No acepta por eso. La eligen porque es una persona muy capaz, pero no acepta por eso. Acepta porque no tiene posibilidad. ujú, Ya está frente a frente con este tipo. En ese momento es un tipo todavía. En ese momento ya sabe que si dice no, se está jugando la vida. ujú, Entonces no tiene opción, no puede decir otra cosa. Y la película se va desarrollando alrededor de estas mujeres. Después de esta Carla Sofía,
de Zoe Saldaña, de Selena Gómez, se va realizando a través de este personajes femeninos. ¿Sabes qué fue lo que yo me di cuenta, Alex? Que esta era la película que jamás ha podido filmar Pedro Almodóvar. Es la primera vez que, de verdad, son tres personajes femeninos. Él siempre ha metido también transgénero y todo esto en sus películas y nunca lo ha llevado a ese nivel. O sea, nunca ha llevado a ese nivel así la transformación que es del día a la noche. Nunca la ha podido llevar. Nunca ha podido llevar a ese nivel la presencia de unos personajes femeninos. Porque toda la película la llevan estas mujeres. Ya lo demás todos los tipos que aparecen, etcétera, incluso el personaje Epifanía, que es un personaje muy interesante, todos esos personajes, los personajes masculinos son pasajeros, no te enteras bien, ni les ves bien la cara, es una cosa muy fuerte. Y son exclusivamente mujeres que jalan la película y jalan la acción, personajes femeninos. Y dices, ¿en qué momento Pedro Almodóvar nunca ha podido llevar las cosas así? Acabamos de ver simplemente el tema, él lo quiso abordar en Los brazos caídos o Abrazos rotos, o no sé cómo se llamaba esa Ujú. película, la de Penélope Cruz, ¿no? Y era esta otra, Carmen Maura otra vez, no me acuerdo, pero era Penélope Cruz, que hablaba de los desaparecidos también de la Guerra Civil Ah, la de Española. Madres Paralelas, la última. Eso, Madres Paralelas. En esa película, en Madres Paralelas, Pedro Almodóvar quiso abordar exactamente el mismo tema de los desaparecidos y no o sea, hizo una cosa completamente floja, confusa, ridícula, con Penélope con su cotonete metiéndose en la boca a todo el mundo para hacerle pruebas de ADN. No sé qué, no venía, nunca tuvo, sus personajes femeninos nunca fueron capaces de arrastrar la película como lo hacen en esta película. Y eso a mí me pareció una de las virtudes de la película, justamente, que dije, se estructuró toda la historia para que fueran estos personajes quienes la arrastraran. De los musicales, ya me dirás tú tu opinión. A mí los musicales dentro de eso me parecieron eficientes también y me parecieron buenos y las coreografías estaban muy interesantes muchas. Las letras de las canciones dicen que estaban mal traducidas o que se oían como si estuvieran mal traducidas y tal, pero a mí las letras de las canciones decían lo que tenían que decir y aportaban a la historia, o sea, aportaban al desarrollo de la historia. O sea, no te repetían la historia, que ese es un error muy común en los musicales, que te repiten lo que ya viste. No, aquí hacían que la historia avanzara. Y ese impulso que daban los musicales era muy bueno dentro del ritmo de la película. Entonces, cuando estaban esos musicales, tú sí podías tener el típico rompimiento brechtiano, que va la dramaturgia y se rompe con esos momentos, pero esos momentos de todas maneras aportan al desarrollo de la trama. Y eso también a mí me pareció interesante. ¿A ti qué te parecieron los musicales? Creo que coincido en algunos puntos de lo que dices, en otros discrepo. Empezando por lo que estoy de acuerdo es, la historia es justamente, como lo decía, una mujer trans que resulta que al inicio de esta historia es un capo, o bueno, una cabeza de cártel, que es arquetípicamente lo que podríamos concebir como el macho, más macho de todos, violento, con poder, con influencia, temido, y la osadía, entre comillas, de Jacques Audiard, es decir, ¿qué pasaría si esa persona dentro siempre, toda su vida, haya querido ser mujer? Y eso lo Ujú. vemos a través de la historia de la abogada. ¿Por qué lo vuelvo a repetir o lo puntualizo en tu comentario? Porque justamente estoy de acuerdo, no es una película de desaparecidos, de Mm, narcotráfico. He escuchado podcasts diciendo, es que es un francés que vino a querer contarnos nuestra historia. Yo no veo ¿qué? en qué momento se nos quiere contar nuestra historia en nada. Y en eso Ujú. estoy de acuerdo. Si tú vas con la expectativa de la solemnidad de tratar un tema, solemnidad, de tratar un tema como este, definitivamente está, ni siquiera es la película. Y de entrada ya me parece de ahí que ese juicio está fuera de lugar al momento de criticar la película. Evidentemente el narcotráfico es importante en la historia, por supuesto. Es como la tramoya, la escenografía en la que se sostiene
la historia principal, pero nunca pretende, sí, es un acercamiento sin rigor y sin profundidad, porque no lo pretende, que eso se preste a herir susceptibilidades, por supuesto, pero que de ahí a que sea una película sobre desaparecidos y narcotráfico, no. Mi tema es, lo que no me convence de la película es, para mí tiene un uso de tonos y de géneros medio tropezado y de pronto un manejo inverosímil de algunos de sus temas. Por ejemplo, a mi parecer, se ha catalogado como que es una parodia. Bueno, le falta agudeza, humor y osadía para hacer una parodia. Tampoco estamos viendo... ¿Pero una parodia de qué? Sí, o sea, exactamente, para mí no lo es. Y se ha dicho, es que es una parodia del México o es una comedia. No, Para no, no mí, lo es. no, y para mí falta humor para que lo fuera y ni siquiera es el propósito, pero sí tiene momentos humorísticos que de pronto parecieran que la historia va por ahí. Luego se va como a un drama, de pronto quiere como que mostrar esa parte más emocional, pero para mí le falta desarrollo de sus personajes para hacer un drama efectivo. El personaje que para mí está mejor compuesto ni siquiera es el de Emilia, es el de Zoe Saldaña, el de la El de abogada. Solda Saldaña es muy buen personaje. Y es además la mejor actuación para mí de la película. Sí, muy buena actriz. Luego empieza en un tono medio camp, ¿no? Con esta escena en el tianguis, que ahorita voy a comentar algo de eso. Y como que toda esta parafernalia en torno al tianguis en la noche. La gente, bueno, rasgándose las vestiduras porque aparece escribiendo en su laptop e imprimiendo en un puesto del tianguis. Y eso es como si fuera un sacrilegio. Em, bueno, pues es parte del tono con el que empieza. Luego también la parte musical en Tailandia, cuando hay todo este número infame que se ha hecho viral de la vaginoplastía y demás. Ese es un tono camp, pero luego la película te lleva a momentos más violentos o más estremecedores. eh, que para mí ahí sí me saca un poco. O sea, la película empieza medio camp musical y termina para mí casi que en un western, en el desierto, combatiendo y con tragedia. Entonces, a mí particularmente ese manejo como de esos tonos sí me pareció inconsistente. Ahora, las letras y la música. Las letras para mí son muy elementales. Estoy de acuerdo en que dicen lo que tienen que decir. Por ejemplo, esa canción antes de que transicione a mujer que interpreta en el búnker o bueno, la camioneta en el que dice, habla de su anhelo de ser mujer. Es muy elemental en sus analogías, pero me parece efectiva en lo que está diciendo. Ahora hay otras canciones que sí, para mí hacen un uso excesivo del pleonasmo, de la repetición. Miro en tu mirada, siento un sentimiento, tus manos huelen a guacamole y chicharrón. O sea, obviamente eso sí me parece lejos de ser poesía, pero Ujú. no, pero sí creo que hay otras canciones que sí hablan de estas transiciones emocionales íntimas de los personajes. La canción del mal, que está nominada al Oscar, que ganó el Globo de Oro y que para mí es el mejor número en puesta en escena, que es cuando Rita, la abogada, baila en la gala y baila entre las mesas y todo, y que hay al menos un manejo de cámara más interesante. Sí me parece que explora un poco más personajes. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, a mí sí me faltó un poco más, o sea, no hay un compromiso con un tono en específico, a mi parecer. Está, para parodia, pues no es, se queda corta, así que si han escuchado que es una parodia, no lo es. No estamos viendo, no sé, la irreverencia de Ujú. Mel Brooks o yo qué sé, de un tema delicado convertido en un musical exuberante, para nada. O sea, realmente no. Y ese es como mi tema de también lo que no me gustó, ¿no? Bueno, no me Ujú. gustó, no terminó de cerrar para mí, o sea, me quedó un poco mediano. Ahora, de eso a Ujú. que sea ofensivo, pues es otra conversación. Yo creo que lo que nosotros tenemos una hipersensibilidad cuando vemos cómo nos ven un extranjero. En ese sentido, somos muy cursis. O sea, Total. nadie puede ver, nadie puede decir, o sea, y la película obviamente no es una parodia de México, pero si critica que como en ese número musical de la cena donde van a pedir fondos, que Rita se pone a cantar y a decir que este es un corrupto y este es un corrupto y este es un corrupto, pues mala tarde, es verdad. O sea, es verdad, ella no están inventando nada, no están inventando nada. Es parte de nuestra sociedad y es parte de nuestra actualidad, todo eso.
Y ahí está todo eso evidenciado simplemente en los periódicos. Ahora, los musicales, yo creo que hay que pensar que no todos los musicales tienen que ser Singing in the Rain. O sea, no todos los No, musicales tienen que ser Fred Astaire y todo el mundo bailando para el mismo lado y todo el mundo cantando a coro y que los musicales tienen que ser una cosa muy feliz. O sea, no, para aunque la nada. película sea un melodrama y sea una comedia musical o una obra musical, digamos, los musicales no tienen que ser Mamma Mía. De verdad, o sea, todo el mundo dice, musical que sea así, ¿no? No, no es así. Y menos si el trasfondo de toda esta historia lo lleva una temática tan densa. Obviamente, el director, para hacer este giro tan violento de transformación del personaje, tenía que irse al extremo del macho para crear el extremo de la mujer. O sea, ¿qué es lo que se va? ¿Qué pasaría? Hay una canción que es clave dentro de todo esto. Cuando ella va a buscar al último, al cirujano plástico, no al primero, Y al de Tel al, Aviv. al- al que hacen todo este número musical, sino al segundo, que es una escena muy sobria en el escritorio de él, y que él le dice, para todo esto que quiere hacerse, pues yo lo que le sugiero es que mejor se haga un nuevo ID, una nueva identificación. Y entonces ella en la canción le dice una cosa clave, le dice, si usted puede cambiar los cuerpos, puede cambiar las almas, y si puede cambiar las almas, puede cambiar la sociedad. Ese es el cue de toda la historia, y esa es la llave que lleva al personaje que se va a transformar no solo en mujer, o sea, se va a transformar espiritualmente. Entonces, por eso, de esa crueldad a tal, se puede tener esa recapitulación de sí mismo cuando ya es mujer y ya entonces ve literalmente el mundo de otra manera y ve sus propios actos de otra manera y ve a las víctimas de otra manera. Lo que es muy interesante es que en ese momento se convierte en una víctima. Emilia Pérez se convierte en una víctima. ¿Por qué? Porque pierde el poder. Ya no es el narco, ya no es el manitas. Y tan es así que lo secuestran, le ponen tremenda tunda y entonces hasta muertos terminan, ¿no? Pero el punto es que en ese momento ya forma parte de las víctimas, o sea, al solidarizarse con las víctimas, se vuelve parte de ella. Y por eso era importante mencionar lo de las víctimas, porque era una manera de decir cómo esta transformación va a quitarle todo el poder. O sea, mientras le va a entregar otra visión totalmente de sí misma, no nada más física, sino incluso espiritual, eso le va a quitar el poder. Y eso a mí me pareció muy interesante como planteamiento dramático. Entonces, por lo menos en todo lo que yo he visto de teatro musical, que he visto así un montón, y todo lo que he visto de películas musicales también, hay momentos en que se aborda un poco la comedia y hay momentos en que es más drama, por eso es un melodrama, es el drama de lágrimas. Entonces se juega con esas distintas vertientes, obviamente porque hay que aligerar la situación, o sea, no es una pieza, o sea, no es un melodrama grave. El melodrama grave es el que está ya a un milímetro de la tragedia, que ya está así en un punto de la tragedia. Yo creo que ese es el punto con estar con los diferentes géneros. Ahora, en ningún momento, o sea, que todos esos detalles, digamos, que aborda acerca de nuestra idiosincrasia o de nuestros costumbrismos o nuestras cosas y que se indignan porque las ve un extranjero y que es como el gran sacrilegio y el gran sacrilegio que toque este tema o que toque este otro tema, pues la verdad que ya es parte como de este malinchismo chauvinista que tenemos aquí, de que solamente nosotros podemos hablar de nosotros, o sea, es la realidad que nos encanta mirarnos en un espejo y que ese espejo sea, nosotros tengamos el control de ese espejo. O sea, no nos puede ver otro. Y cuando tú dices, oye, las tres pintoras más importantes de este país o eran de origen extranjero o eran extranjeras, que son Remedios Varo, Leonora Carrington y Frida Kahlo, dices, ¿de qué estamos hablando? O sea, dile a Frida Kahlo que como hija de un extranjero no tiene derecho a hablar de México. O sea, Y además de díselo a la ella. forma folk. O dile a Remedios Varo que no tiene derecho a decir que es pintora mexicana y estar en los museos como pintora mexicana porque es una emigrada española. O sea, díselo a Leonora Carrington. O sea, es de verdad, de verdad. Y si yo me pongo a darles la lista de artistas
que llegaron a México con los exilios y todo esto, y que además retrataron muy bien a México, no existe ese argumento de que solamente nosotros podemos vernos a nosotros. A mí me parece muy interesante que nos vean de fuera y que nos digan que van a ver. Ahora, ¿qué quieren que vean? Si lo único que trasciende de las noticias de México, pues es justamente el narcotráfico, y es justamente todos los desaparecidos, y es justamente todo esto. Bueno, pues que se utilice eso como fondo de una película es evidente que es lo más fuerte que tú puedes tener de México. Ahora, el tema central no es ese. El tema central es como alguien que pide su transformación, o sea, que pide cambiar su género por otro, y hace todo para ser una mujer, tiene este cambio espiritual. Y eso, mucha gente yo leía que se reían y decían, ¿cómo va a ser posible que si era malísimo, ahora resulte que es bueno y ahora resulte, pues sí, porque ya es otra persona. Ujú. O sea, ya es otra persona. Esa es la tesis de la película. Y esa es la tesis de toda la transformación que está planteando. Es justamente eso. Es Tiresias, que pudo ser hombre y que pudo ser mujer. Es otra persona. Y dentro de eso, a mí me parece que sí es muy válido que otra persona rehaga literalmente su existencia y diga, quiero ser esto. Te digo, a mí dentro de todo esto, y me impactó muchísimo, o sea, yo iba muy proyectada que la película, todo el mundo la había destrozado, aún sin verla, porque todavía ni se estrenaba en México y ya todo el mundo la odiaba. Y con todo eso en presente, sí me sorprendió cuando vi la película y dije, pues no es tan mala como dicen, y sí aporta cosas, y sí nos ofrece puntos de vista muy interesantes. A mí me encanta cuando se aparece Epifanía y pregunta por su marido, y Ujú. cuando le dice así como con agotamiento, le dice Pues está Emilia, ¿no? muerta, está Carla muerta. Sofía, pues está en la morgue, o sea, como diciendo, ya, ya, ¿no? Está en la morgue. Y ella descansa y dice, me golpeaba, me robaba mi dinero, me Me violaba. O violaba, sea, ajá, dices, no todas las víctimas son inocentes. O por sea, no supuesto. todas las víctimas son buenas, ¿no? No todas las víctimas. O sea, hay también ahí un matiz muy fuerte. Y lo dice nada más con eso. La escena cuando le enseña el cuchillo y ella le responde enseñando la pistola. O sea, dentro de las dos, de los extremos, son dos sobrevivientes. Y esos eran juegos muy interesantes de los personajes. Tocaste varios puntos que me parecen súper importantes a discutir, empezando por el de quién tiene el derecho a contar qué. Eh, el derecho, ¿no? Entre comillas, quién puede contar qué sobre qué historia. Y yo leí una crítica muy interesante de Carlos Bonfil en La Jornada que justamente decía que era momento, o sea, independientemente de que él también tenía comentarios sobre la película en los cuales algunos yo coincido, dijo algo que me llamó mucho la atención, que dice que ya es momento de que México abandone esa inmadurez peregrina de no hablar de sus problemáticas con la licencia de la ficción como lo han hecho otros países. Ujú, Em, Hay películas extraordinarias de tono naturalista, realista, como por ejemplo Sin Señas Particulares, que salió hace creo que 4 años, sobre el narcotráfico, que es un thriller dramático increíble que me parece que refleja en el tono de ficción una realidad. Pero México está en ese soliloquio, ¿no? Contando siempre en los mismos tonos y formas. Y cuando uno piensa, por ejemplo, Estados Unidos, el tema del racismo, cómo ha abordado en la ficción el tema del racismo desde el terror, lo musical, lo paródico, la comedia. Em, hay una infinidad de posibilidades para tratar temas propios de cada país delicados. Y es cierto que en nuestro caso es como, no, 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 pero esto jamás. Ahora, sobre que si la película trivializa o romantiza la situación del país, México no necesita que un francés venga a hacer eso. Eso ya lo hace muy bien con la narcocultura, con uy, las telenovelas, las narconovelas, los también tantas que narcocorridos. hicieron. Sí, los narcocorridos que ahorita son top Ujú, 5 de Spotify, mínimo 3 son narcocorridos que plantean al narcotráfico como un estilo de vida aspiracional. ujú. Em, las narcoseries, como bien dijiste, que si bien Los no tienen... libros de Elmer Mendoza.
Ujú, Desde La Reina del Sur de Pérez Reverte, que la también. hicieron, que la convirtieron en una mega heroína. O sea, Y ¿de aunque qué se sean, asustan? y que son producidas o escritas, producidas las narcoseries por estadounidenses o escrito en español, pero los mexicanos están ahí produciendo, actuando Ujú. y viendo y consumiendo estos formatos. Ahora, nada más y nada menos el arte VIP que tú criticas. Teresa Margoles, que sensacionaliza con la supuesta ropa de desaparecidos o se pone a hacer Uy, pompas de jabón en un cuarto diciendo que es el cuerpo del agua supuestamente con el que lavaron los ella cuerpos. ha hecho apología del narcotráfico. En Sus eso se basa su joyas obra. con vidrios de disque, carros que ametrallaron o no sé qué cosas inventa. Sí, Su muro baleado, hecho a verdadera apología del narcotráfico y es la heroína. Bienal de Venecia, no sé qué, la tienen, bueno, con que si bu- fuera, como si fuera artista. sí, que si el cuerpo de una niña, que si se lavó y que con eso hizo las burbujas, o sea, ahora, incluso series aclamadas y celebradas como Breaking Bad, que tienen una de sus tramas también el narcotráfico mexicano, y que además también caricaturiza a los mexicanos. Entonces, venir ahorita o dárselas de solemnes y decir que esta película es ofensiva y que es estereotipada, pues me parece muy arbitrario. Ahora, como tú bien dices, bueno, ¿quién puede contar quién? ¿Quién puede contar qué en el arte? Y, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos así muy que pareciera que no tienen mucho que ver, pero que a mí me llaman la atención y que me vienen a la mente. Cuando Pixar hizo Coco, Ese es un bodrio. bueno, cuando Pixar hizo Coco, obviamente es una aproximación diferente, no está hablando de narcotráfico, está hablando de una tradición. Hay un estudio muy diferente, una representación distinta, pero ahí está, ¿no? Es cursi, es emocional, lo que sea, tocó las fibras sensibles de múltiples de personas, se presentó Coco creo que en el Zócalo, no me acuerdo en qué explanada, la gente lo abrazó, pero es un estudio de animación norteamericano. Ahora, Ujú, la película de James Bond, The Spectre, ujú. vino a poner el Día de Muertos como si fuera el desfile de las rosas de California, convirtió una tradición mexicana en un parade. ¿Y qué hizo México? Ah, lo vamos a hacer porque llevan creo que 15 años o 10 haciéndolo. Haciendo el mismo desfile que Y cada vez inventaron peor. productores norteamericanos para una película. Entonces así como que, nos ofende que, como esta palabra que me tiene hasta acá, de colonialistas, colonizadores. Nos ofende que franceses, europeos, anglosajones, lo que sea, vengan a contarnos de nuestra cultura. Ya lo han hecho, ya lo han abrazado. Entonces, Exactamente. esta película para mí se convirtió más que nada en un fetiche. Ya ni siquiera es una película, ya es un fetiche. Yo no la he visto, no me interesa verla. Devuélvame mi dinero, la boicoteo, la odio. Se vuelve esta cámara de eco de nacionalismo reaccionario y de un sentido de pertenencia de vamos a odiar esto en masa porque nos toca a los mexicanos, por Dios. O sea, eso sí me parece, ya ni la película, ese discurso que está fuera de la sala de Ujú. cine, excesivo y ridículo. Ahora, otro tema que tocaste fue el de la transición. También se ha dicho que esta película es transfóbica que No lo porque es. es Es un... pésima, que porque es una pésima representación de las personas trans. A ver, en mi opinión, la violencia, el crimen y la ignominia no son temas de sexo ni de género, y nadie está por encima de actitudes reprobables, sean trans o no trans. Entonces, que sí, porque he visto videos de mujeres trans, y no nada más mexicanas, mujeres trans de Estados Unidos que dicen, es que es pésima representación poner a una mujer trans violenta. ¿Cómo? O sea, ya estamos en quién está por encima de lo reprobable, de conductas reprobables, ¿no? Ahora, a mí incluso, yo creo que si bien sí hay un ánimo de redención de esta persona, también es cierto que al final termina en una tragedia, ¿no? Termina en la Sí, se cajuela. vuelve una, digo, se vuelve una víctima. Sí, y también mucha gente dice, es que se vuelve violenta con el personaje de Selena Gómez cuando ya es mujer. Siempre fue violenta, porque si estamos hablando de que la violencia no pertenece a un sexo, a un género, y que aquí es una persona que más allá de la transición que hizo, creció y se forjó la mayor parte de su vida en el crimen organizado, por supuesto que va a seguir exhibiendo rasgos de violencia. Ahora, que si la película toma el tema de la transición de género y que si lo pinta como un medio de redención y que si su conciencia se transforma y que eso es transfóbico porque whatever, por cualquier razón,
que porque es una visión sesgada de la transición de género. Para mí eso es un problema del guión. Es decir, como nosotros no seguimos la transición de Emilia Pérez, nada más pasan 4 años y de repente Rita se la encuentra en Londres otra vez. Pues sí, es cierto, y ahí sí yo creo, faltó tal vez ver los efectos, las afrentas y las consecuencias de esa transición Ay, y esa pero no es experiencia un con mujer. documental. No, por supuesto que no, pero a nivel de Imagínate. desarrollo de personaje, es como en Nosferatu que yo decía, nunca vemos a la pareja enamorada y de pronto me quieren vender que estoy muy enamorada y que el amor es la redención. A mí aquí, no por el documental, sino por el desarrollo del personaje de Emilia Pérez, sí me faltó ver en esos 4 años. Está bien, la película está planteada desde el personaje de Rita, perfecto, por eso me gusta más Rita como personaje escrito. Entiendo que para mucha gente, que de pronto Emilia vuelva 4 años después y ya esté redimida y arrepentida, para muchas personas puede ser inverosímil. Ok, porque no vemos una transformación de conciencia a profundidad. Pero aún así no es descabellado. Y hablando del tema de la redención, quiero mencionar rápido, porque cuando hubo una sesión de preguntas y respuestas con la actriz mexicana Adriana Paz, que hace Epifanía, que además, por cierto, el director no se animó a ir, canceló su intervención. Mucha gente le cuestionaba a Adriana Paz su opinión como mexicana de que se planteara la idea de la redención y el arrepentimiento. Y ella lo defendía, ¿no? Y decía, ¿por qué no? Ahora, un medio de construcción de paz es justamente, a ver, no, a ver, no sé, yo veo un podcast mexicano que se llama Penitencia, donde entrevistan a personas privadas de la libertad que pertenecieron muchos al narcotráfico. Sí, muchos no se arrepienten, pero muchos sí. Y programas u organizaciones como Reinserta en México ponen a dialogar a madres de desaparecidos con jóvenes privados de la libertad y son diálogos muy fuertes, les llaman creo que círculos restitutivos, donde justamente se habla de la complejidad del tema y no nada más de villanos y víctimas. Entonces tampoco es aventurado que una película, con todo y su formato de ficción y no documental, quiera abordar el tema de la redención a partir también del arrepentimiento. No me parece inaccesible ni Pues incomprensible. no, pues además eso literalmente es un derecho humano, o sea, todo el mundo tiene derecho a Exactamente. arrepentirse Nada más y falta a que no. redimirse, ¿sí? Y no es que estemos, que eso sí signifique que vayan a exculpar a todos los narcos y cosas por el estilo, o sea, ya pagarán con la justicia lo que tengan que pagar, pero el punto aquí es que definitivamente es la circunstancia del personaje, que el personaje sí pasa por eso. Y que eso, o sea, lo que es muy interesante, que esa redención no le entrega la felicidad, ni muchísimo menos, Ni la que esa libera, redención lo lanza a ser víctima de la violencia que él creó. O por sea, supuesto. cuando era narcotraficante. Entonces te das cuenta que esa redención o ese perdón no le entregó la llave de la felicidad. O sea, simplemente no la obtuvo, perdió todo, de todas Y, maneras. y O sea, hubiera si sido, para Perdón, si para la satisfacción del público queda algo, es que el destino la castigó. O sea, claro, finalmente, dentro de los términos maniqueístas que habla la gente de que hay esto sí, esto no, dentro de eso, el destino la castigó, o sea, no pudo evadir su destino. Y tú te puedes poner a pensar que como narcotraficante, que todos los narcotraficantes terminan mal, o terminan en la cárcel con tremendas condenas o terminan muertos, o sea, ahí no hay disyuntiva. Entonces te puedes dar cuenta que finalmente no evadió su destino. O sea, no. ni la transformación, ni haberse tratado de redimir, ni haber tratado en un momento dado de ayudar a alguien, no lo redimió de todo su pasado. Entonces, pues que se queden con la satisfacción de que el culpable es culpable, punto, ¿no? En esto, o sea, y lo que yo veo aquí es que no se trata además de ver una película de buenos y malos. No. Volviendo, por ejemplo, a la ultra cursilería de Coco, que la gente la amó. Yo conocí gente que la fue a ver 4 veces. Yo me la tuve que chutar en la sala de recepción del ortopedista. Y cuando terminó, sí te lo juro, además con dolor, ahora sí que además la vi con dolor. Y cuando terminó, un paciente dijo, porque pues además ya saben, ¿no? De esos doctores que les tienes que pedir cita un mes antes, entonces termina la película, ¿la pueden volver a poner? Yo dije, no, por favor. Entonces dices, eso sí lo aceptan, esa visión falsa, ridícula, mal llevada, con unos musicales muy malos, muy mal cantados,
De México es así, eso sí queremos de México, queremos la cosa super cursi, queremos el bueno bueno, queremos eso, pero si alguien trae una película como esta, donde no todos son buenos buenos y no todo es así, y los musicales no hablan de lo que hablan los musicales de Coco, entonces decimos, oye, ¿por qué están diciendo eso de nosotros? Ahora, les voy a decir una cosa, el director no es el que se burla de las víctimas de violencia, no es el que se burla de los desaparecidos, eso lo hace el régimen, Ujú. que no reciben apoyo, que no reciben nada y que siguen habiendo desaparecidos. Eso lo hace el régimen. O sea, eso no lo tiene que hacer ninguna persona que venga de fuera. Finalmente, lo que haga un director de cine es completamente inocuo. Ni va a cambiar la realidad, ni va a transformar, digamos, las conciencias de quien vaya a ver la película, etcétera. No va a hacer eso. Pero lo que sí sucedió con todo esto, lo que sí sucedió es que de repente vimos cómo nos ven, y Ujú. eso es muy importante. Y cómo nos ven, y literalmente sin romanticismo, porque es cierto que todas las telenovelas que hicieron, que llegó un momento que les dijeron que tenían que pararle, porque se hicieron telenovelas hasta acá, en todos en los dos canales que hacen telenovelas, o tres canales, no sé, donde sí se idealizaba ese estilo de vida. Simplemente les voy a decir una expresión que está muy arraigada: cultura del narco. Ujú. Eso como tal es una aberración, porque la cultura es algo constructivo y el narco es algo destructivo. O sea, no puede existir esa simbiosis o esa unión entre cultura del narco. Y está completamente arraigada. Y sí es una cosa aspiracional. Entonces, ¿por qué si lo vemos aquí dicen eso ahora? Que digan, es una muy mala imagen ver que una persona trans sea violenta. Les voy a decir una cosa, al margen de que venga de el personaje venga de un pasado violentísimo, etcétera, etcétera, nosotros no estamos viendo eso. Estamos viendo un padre de los hijos, o en este momento ya una mujer, defendiendo a sus hijos. Quiero ver qué mujer que defienda a sus hijos o qué padre que defienda a sus hijos no es violento. Claro. O sea, de verdad, son feroces, Ujú. son feroces. Y eso es parte de nuestro instinto animal, defenderlos. Y eso es lo que representa esa escena, que dice, no te llevas a mis hijos. O sea, es eso, no es una persona trans y no hay que verla así y que no, o sea, no, es alguien defendiendo a sus hijos. Por supuesto. Punto. No es nada más. Y eso se hace, pues todo el mundo lo hace con violencia. Entonces, esto yo Y creo más que si es tienes los recursos que ella tiene, ¿no? O sea, por supuesto. exactamente, además si tienes esos recursos. O sea, cómo no lo harían? Y si no, vean los juicios de las personas que se divorcian, cómo literalmente se matan por los hijos. Y No, las bueno, cosas, ajá, las cosas a las que llegan así y que los secuestran y si lo ven ahí, ay, no, no está bien. De verdad, qué manera de evadir, manera de evadir lo que les digo, la mirada en el espejo. Qué manera de evadirla. sí, ahorita que dijiste eso me recordaste a una autora que nos gusta mucho, ya la había citado antes, a Fran Lebowitz, Ay, Fran es que maravilloso. ella habla, por ejemplo, de un libro, ¿no? Dicen, Ujú. ahora, porque ella es una ávida devoradora de libros, y dice, ahora todo el mundo quiere verse en un libro. Y para mí, y dice, y siempre es, este libro no me representa, este personaje no me representa. Y sí, cuando yo empecé a leer, desde niña, que era su único acceso a la parte sublime, decía ella, del mundo, yo no me preguntaba, este libro, yo no veía un libro como un espejo, sino a un libro como una puerta, ella dice, ¿no? Y creo que en este punto es ese, esta película definitivamente no la habría podido hacer un mexicano jamás, porque no hubiera tenido esa abstracción o esa lejanía para La hacerlo, distancia, la distancia. Como dice el crítico que citaba hace rato, no ha superado México esa conversación difícil de problemáticas para abordarlos en la ficción desde otro lugar y desde otras posibilidades, no por laxitud o por insensibilidad, sino porque la ficción y el arte te dan recursos para abordar temas, por ejemplo, el año pasado, La zona de interés de Zone of Interest de Jonathan Glazer, que retrataba el así explotadísimo tema del holocausto, pero desde una mirada diferente a través del diseño sonoro
y no retratando a las víctimas, sino a los perpetradores de la violencia en el lujo en el que vivían, eso también fue audaz. Y sería como decir que esa película es ofensiva porque elige esa narrativa o ese recurso. A lo que voy es, en esta obsesión de vamos a mirarnos en un espejo limpio, respetuoso y solemne, bueno, hay películas mexicanas, documentales durísimos que podemos ver si eso se Ujú. busca. Este producto tenía otra intención, y más allá de la intención, no tienes que saber la intención para verla y saber, ok, eso es otro tono, ¿no? Em, a mí ya personalmente sí, también me parece mal cantada varias veces. O sea, Carla Sofía no canta, em, no se aclara ni la garganta para cantar. Y para mí justificar un poco también como, bueno, es que es el estilo del musical, pues sería como Bueno, justificar. Zoe Saldaña canta muy bien. Ah, Zoe lo hace increíble. Zoe Saldaña canta muy bien. Y estoy de acuerdo en que, ok, para mí sí faltó la altura y la disciplina de un talento vocal para transmitir esa parte musical, pero también estoy de acuerdo en que por supuesto que un musical no debe ser Singing in the Rain, no debe ser de corte optimista y al final del día, pues la discusión sigue ahí y yo creo que esta película que ha puesto tanto sobre la mesa y que ha generado tanto conversación, desafortunadamente sí sesgada, pues es una oportunidad también para replantearnos cómo queremos abordar nuestra propia realidad desde el arte y la expresividad, si es que nos inconforma tanto como otros lo hacen. Pero yo no creo que eso cambie ni deba de censurar o mucho menos a ningún otro artista que quiera hablar sobre nosotros. Sí, sí, definitivamente. Y yo creo que todos tienen derecho a hacerlo. No es la única. Hace poco, esta película de una novela de Cormac McCartney, donde sale Brad Pitt y también está Penélope Cruz, que es que se llama ¿qué? El consejero No la he visto. es sobre también ellos están involucrados en el narcotráfico mexicano y total que matan a Penélope y una cosa así, una muerte horrible, se ve como arrojan el cuerpo en un basurero, etcétera. O sea, siempre está ahí y para este escritor, para Cormac McCartney, no existen más malos que los narcos mexicanos, por ejemplo, en sus libros. Siempre es como que ese parámetro. Entonces, a mí sí me parece muy válido verlo desde otro género de estilo, verlo desde el melodrama, sí me parece muy interesante, porque además lo hace como una forma crítica, porque no hace una apología, que eso es muy importante decirlo, no hace una apología del narco, como lo han hecho las telenovelas, como lo han hecho muchos autores, como lo ha hecho Narcocorrido. Teresa Margolles, como lo echa toda esa gente en los narcocorridos, no ha hecho una apología del narcotráfico. Y eso a mí me parece que es muy válido que lo planteen de esa forma. Y como película, definitivamente las críticas y todo eso que dijeron y que la destrozaron, la película no tiene ese nivel que dijeron. O sea, yo creo que hubo ahí un asunto más de ideológico de esto que les digo que somos muy cursis y nos ponemos muy patriotas y muy chauvinistas y no hablen de nosotros y que como un extranjero nos ve y que no y tal. Y no es así. Y bueno, la actuación ahí de Carla Sofía, tiene limitaciones, es muy rígida en ciertos momentos, pero yo creo que también es muy interesante porque bueno, la vida de ese actor es así como de Tutsi, te lo juro. O sea, sí, sí, te lo juro, es así igual que Tutsi, que no tenía trabajo, la película está de Dustin Hoffman, Sí, no tenía trabajo y cuando se transforma y lo hace nada más caracterizado, o sea, no es una transformación total empieza a tener trabajo y etcétera, es así, es como Tutsi. Pero sí sí lleva a un nivel muy interesante. O sea, cuando canta no lo hace, pero cuando está en esto del personaje y todo esto, sí lleva sí sientes esa presencia del narco que todavía, que vivió en esa experiencia. O sea, sí sientes esa dualidad que hay de su pasado todo el tiempo, ¿no? Y que está como lidiando con su propio pasado en eso. Entonces,
sí tiene muchos matices muy interesantes. Obviamente no es una película perfecta, o sea, no estamos hablando así de Ciudadano Kane, o sea, pero de verdad, o sea, si quieren ver una comedia musical donde todo sea, pues vean Wicked. O sea, ahí está esa película con esas canciones como les gustan y esas coreografías como les deben de gustar. O sea, yo no la voy a ver, obviamente, me choca Ariana Grande, pero el punto es que a mí me parece muy válido utilizar el musical y utilizar el melodrama para abordar otros temas. No nada más para abordar temas que supuestamente sean agradables sino para abordar temas que sean tan duros de decir que muchas veces sí te ayuda el hecho de llevar la trama a través del método del melodrama y el musical. Y a Pues ver si aprendemos a vernos. claro, yo solamente concluiría con que para mí las dos peores cosas que tiene Emilia Pérez, una es el ruido alrededor, incluyendo a su reparto, ¿no? A, no sé, Carla Sofía llamando gatos a los mexicanos que la critican, o la directora de casting francesa diciendo, no hubo actores mexicanos ni actrices buenas para el papel y por eso pusimos a puros extranjeros, hasta obviamente la gente que reproduce la conversación colérica y sesgada en redes. Y la otra cosa, pues sí, en mi parecer, que sé que ahí discrepamos, el guión, que sí no termina a mí de convencerme en algunos giros de tono, y la interpretación vocal de algunas de las canciones que sí me parece que queda corto. Más allá de eso, em, la reflexión queda y quiero terminar diciendo, yo tuve la oportunidad de ir a la premiere de la película, la vi dos veces, me pasó lo mismo que a ti, en la premiere estaba el director. Fue en Plaza Carso, ahí en Cinépolis. Y fue el director y Carla Sofía. Y el director empezó leyendo un texto que había escrito y decía, su primera línea era, México no cabe en una película. Ujú. Y creo que es cierto, ¿no? Y si partimos de eso, también vamos a aprender a matizar que, como él también dijo, y en eso estoy de acuerdo, el cine plantea preguntas, no respuestas. Y yo creo que en general el arte es así. Em, y ya cada quien elige, ¿no? Qué preguntas quiere responderse o plantearse. Em, y nada, agradecerte por la oportunidad de que podamos discutir de este fenómeno que ya creció a más allá de la pantalla, yo creo. Pues sí, no, pues a mí me parece muy interesante hablar de esto y lo que más me entusiasma es poder tener una visión independiente Claro. todo lo que se diga ahí y verla sin esta pasión de nosotros no hablan y nadie nos puede retratar y nadie puede decir y no sé qué. Sí, a mí me parece muy interesante que otros hablen y que otros nos observen y que otros digan qué es lo que ven. A mí sí me aporta esa distancia que pueden tener y que lo pueda analizar. Yo no sentí nada ofensivo en la película, no sentí nada ni que agrediera, ni que ridiculizara, ni que minimizara, ni muchísimo menos. Me parece bien que canten las víctimas porque de alguna manera hay que dar, es una manera de dar voz y es una manera dentro de ese género musical que también hablen esos personajes. Es decir, es muy fácil dejarse llevar por lo que está diciendo todo el mundo y es muy fácil dejarse llevar por las oleadas así de comentarios que todos ya están de acuerdo porque si eres disonante o estás en contra, entonces se te van a echar encima. Es muy fácil dejarse llevar por la corriente, pero yo creo que hay que ser objetivo y verla como es, y ver además todo lo que se ha hecho alrededor de ese tema y decir entonces, ¿dónde hay más calidad? ¿En esto o en todo lo que mencionamos ya que se ha hecho alrededor de ese tema? Y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿por qué en México no se puede hacer lo mismo? O sea, ¿por qué nadie lo puede abordar también así? ¿O por Ujú. qué no pueden decirlo también de otra manera? Y aceptar que si alguien lo hace y lo hace de una manera, yo creo que en muchos casos la película tuvo muchos momentos eficientes. A mí incluso el momento donde está con el cirujano este oriental, ese musical me pareció muy interesante porque hay muchísimo cinismo
en la canción de parte del doctor y hay médicos que son increíblemente cínicos Por con su supuesto. trabajo y por eso hay tantas negligencias y etcétera, pero hay doctores, hay muchísimo cinismo y muchísima arrogancia en la medicina. Entonces, esos giros a mí me parecieron interesantes. Así que les recomiendo, la verdad, que si la vean bajo su propio criterio, no la vean bajo el criterio de la masa. O sea, Ujú. de verdad hay que atrevernos a tener nuestra propia opinión. No la vean sobre el criterio de la masa y analizarla objetivamente y ver dónde están las virtudes o qué fue lo que no les pareció y que ese diálogo sí sea pues más productivo que nada más descalificaciones y adjetivaciones de algo sin profundizar en esto. Así Así que es. pues muchas gracias, Alex, por Gracias a esta ti. conversación Encantado. Muchas gracias. y pues a ver qué tal nos va con la siguiente película que vayamos a ver. Así es. Vendrán más. A ver si hablamos de Flow Sí, después. también nos han pedido. Ujú. Muy bien. Esa hay que hablar, es porque sale Ronris. Bueno, Sí. muchas gracias, Alex. Gracias. Si este video te gustó, da un like, suscríbete, compártelo y ya sabes, hay que ver objetivamente y a partir de tu propio criterio. Hasta pronto.